Dios bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar conectados un momento más para llevar su poderosa palabra. La bendición de Dios sea en su vida de una forma muy especial. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame abundantemente sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes. Y hoy, como el apóstol Pablo, queremos recordar esa palabra que dice: la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor, amados hermanos, repose sobre sus vidas. Bendiciones en esta hermosa hora. A usted, amigo oyente, que forma parte del programa La Palabra de la Cruz. En esta hermosa hora, la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Quiero iniciar esta programación con un momento de oración y posteriormente estaremos entrando al poderoso estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra en esta hermosa hora. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Llénanos de esa presencia, de ese poder, de ese fuego, de esa unción, Señor. Trata con nuestras vidas de una forma especial. Ministranos, Señor. Llena nuestros corazones de esa presencia, de ese fuego, de esa unción. Revístenos, Señor. Revístenos con tu presencia, Señor amado. Revístenos, Señor amado, con esa conexión, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre eterno. Bendice nuestras vidas, Señor, para poder, Padre amado, llevar tu palabra a aquellos, Señor, que ahí están, Padre amado, oh Dios mío, de oyentes en esta programación. Bendice también a aquellos, Padre, que aún no han venido al camino del Evangelio. Oramos para que ellos sean transformados y cambiados y puedan escuchar tu voz, Señor. Ministralo, llénalos de tu poder, de tu presencia y de tu unción. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda, Señor. Bendice a todos los hermanos de las diferentes iglesias, Padre. Están conectados, Señor amado, en esta hermosa hora. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el día de hoy quiero compartir una palabra y el día de hoy vamos a ir a la carta de Timoteo, a primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, y ahí vamos a tener este poderoso estudio de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, de esta forma: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero
por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Alabado es el nombre del Señor. Estamos en el estudio bíblico de la carta de Timoteo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y él comienza a decirle las advertencias contra la falsa doctrina. También el apóstol Pablo da a conocer lo que tiene que ver con el ministerio que él recibió. Así que, estimado amigo oyente, continuamos nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pablo al joven Timoteo. Y nos encontramos el día de hoy considerando este capítulo 1 en el versículo número 8. Así que a continuación nosotros hemos leído toda esta porción bíblica de la palabra, pero la primera parte que nos da a conocer dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En esta sección el apóstol San Pablo está advirtiendo sobre una posible doctrina errónea. Había mencionado diferentes tipos de religiones de misterio, la idolatría que predominaban en la ciudad de Éfeso. Usted recuerda, él también escribió esa poderosa carta a la iglesia en Éfeso. Pero ahora acá está escribiendo a Timoteo, y el hermano Timoteo es un joven que está pastoreando en la ciudad de Éfeso. Él también le había advertido a Timoteo de este posible momento de lo cual tendría que enfrentar estas falsas enseñanzas que pretendían convertir en aquel momento a los cristianos nuevamente a la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pablo advirtió también contra los legalistas. Esto lo podemos ver anteriormente. Estuvimos estudiando la carta de Colosenses, donde se enseñaba también que estas personas querían convertirse al misticismo, al legalismo. Algunos querían judaizar a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Pero la verdad que el apóstol Pablo nos dice que la salvación, amado amigo y hermano, a través de esta poderosa palabra de que dice que es por gracia. Y la gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos dice de esa palabra, la palabra que podemos encontrar en Efesios, que por gracia nosotros somos salvos. Entonces podemos entender que esa gracia sola la encontramos en el Señor Jesucristo, amado hermano y amigo oyente. Entonces el apóstol Pablo comienza a dar a conocer que la salvación es a través de la gracia en el Señor, pero la podemos alcanzar a través de la santificación de nuestras vidas. La ley cumplía un propósito, pero Dios no la entregó como un medio de salvación. Así que la salvación es en Cristo Jesús. La salvación es en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es en el Señor que murió en la cruz del Calvario. Así que muchos pueden decir el día de hoy: por la obra soy salvo. Pero la verdad, amado hermano, amigo oyente, la salvación no es por la obra. La salvación es, ¿por qué? Por el Señor Jesucristo. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Hay otros medios que pueden decirte hay salvación, pero la verdad es que la salvación solo es a través del Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. El pecador no puede ser salvo por las buenas obras, porque es incapaz de hacer buenas obras si Dios no está en su corazón. Así que Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 8: y los que viven según la naturaleza de la carne, oh aleluya, santo es el nombre de Dios, no pueden, amados
amigos y hermanos, poder sacar buen provecho cuando una persona vive conforme a la carne. Entonces quiero leer lo que dice Pablo aquí en esta poderosa carta y dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que usted, para poder agradar a Dios, tiene que vivir conforme al Espíritu de Dios. Esta es la idea de que por lo que hay dentro de usted mismo, no podemos ser salvos. Solo la palabra de Dios nos puede transformar, solo la palabra de Dios nos puede cambiar. Así que las buenas obras no pueden producir la salvación, pero la salvación sin las obras tampoco no sirve, amado hermano. Así de que también tenemos que acompañar las obras y la fe. Pero quiero decirle que la salvación no está en las obras. La salvación está en Cristo Jesús. Y esto es a través de la gracia. La gracia, porque el tiempo de la ley se acabó. Jesús no vino a abrogar la ley, pero vino a que se cumpliese la ley. Así que podemos meditar en esta palabra de que podemos decir entonces que el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento también se revela en el Nuevo Testamento. Tenemos una réplica de la palabra en el Antiguo Testamento y la tenemos en el Nuevo Testamento. Así que lo que sucedió en el Nuevo Testamento, amado hermano, Jesucristo lo vino a cumplir en el Nuevo Testamento porque ya estaba profetizado el nacimiento de él en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo dice? Lo dice el profeta Isaías y muchos profetas, ya que las profecías son profecías de doble cumplimiento. Ahora Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice esta palabra de esta forma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Podemos encontrar entonces de que la palabra sigue advirtiéndonos, porque no somos salvos por nosotros mismos, sino por la gracia en el Señor Jesucristo, no por obras para que nos jactemos. No es que el Señor nos prohíba hacer las obras, no. Las obras se pueden hacer, pero no significa que hay salvación en la obra. La salvación es en el Señor Jesucristo, pero si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, también debe de ir acompañado de las obras, porque la palabra nos da a conocer, el ministerio de Jesús se movía para hacer los milagros, pero hubieron tiempos y momentos en los cuales, además de los milagros y las sanidades, estaba acompañado del pan y de muchas cosas que el Señor le suministraba a aquellas personas en las cuales Él miró y los mandó a reposar, dice, sobre aquel lugar, mientras preguntaba a los discípulos que qué tenían disponible de pan y qué tenían disponible en peces. Los discípulos contestaron lo que la palabra el día de hoy nos puede confirmar, de que el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor conoce lo que necesitamos. Así que Él nos sigue diciendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que a través de la cruz nos reconciliamos con Cristo Jesús. ¿Sabe? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos dice que maldito era aquel que era colgado en un madero. Ahora podemos meditar entonces que el Señor Jesucristo se hizo maldición para poder darnos esa salvación, donde en la cruz se hizo maldición, porque la cruz era un acto de maldición y vergonzoso para todas las personas, mas Él llevó ahí en la cruz la vergüenza, las injurias, las calumnias, nuestro pecado, nuestras iniquidades, todas las cosas que nos separaban, porque estábamos muertos en delito y pecado. Pero así mismo la palabra nos sigue hablando
que es a través de ese derramamiento de sangre, como dice Isaías capítulo 53, que nosotros nos convertimos en hechura suya, creados para estar en el seno del Señor, de su doctrina, de su palabra, en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahora el apóstol Pablo nos sigue diciendo en esta poderosa carta del versículo 8 de esta forma. Bendito es el nombre del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted sabe la conexión que tiene la carta de Efesios con la carta de Primera de Timoteo. Amado hermano, el apóstol Pablo escribe ambas cartas, una para la iglesia en Éfeso y la otra para el hermano Timoteo, que estaba de colaborador en esa región, pastoreando a esta plantación de obra en Efesio. Ahora podemos entender entonces de que en sí el pecador no se puede salvar por su buena obra. Podemos entender entonces que cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en los versículos 9 y 10 del primer capítulo nos dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los inmorales, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Podemos hablar acá entonces y desmenuzar esta palabra, amado amigo y hermano. El apóstol Pablo acá está dando a conocer la ley. Está conociendo usted la escritura, pero él lo está enfocando desde un término ambiguo del Antiguo Testamento con una relevancia jurídica al presente. Ahora podemos hablar entonces que la ley nunca fue dada para el hombre justo. ¿Usted ha visto acaso de que si un hombre justo puede ir a una cárcel? Amado hermano, tiene que haber algo. Y el único que era en aquel momento por presentar el evangelio era el apóstol Pablo, que había sido llevado a esa cárcel. Anteriormente estuvimos viendo las epístolas carcelarias y compartíamos el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los momentos que el apóstol Pablo estuvo ahí en la cárcel en Roma para poder levantar lo que podemos decir la escritura, el doctor Lucas, de compartir la escritura bíblica de la palabra homogénea que dictaminaba a cada momento el apóstol Pablo. El escritor es Lucas. Así podemos decir nosotros entonces que el autor de esta palabra que nos revelan estas cartas carcelarias es el apóstol Pablo, pero son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Así que la ley nunca fue dada para un hombre justo, es decir, alguien que haya sido declarado justo por su fe en Cristo, porque esa persona ha sido llamado a vivir en un nivel más elevado ante Dios. La ley fue dada a los que son rebeldes. Así usted puede ver entonces que esta ley, amado hermano y amigo, fue dada para las personas que no quieren nada con Dios. Así que la ley de este mundo ajusta al que no anda conforme a la ley y hace infracciones. Así también Dios mismo habla a nuestras vidas, que si nosotros no hacemos correcciones en nuestras vidas, en algún momento nosotros también entonces será aplicada la ley, la justicia de la palabra de Dios al final para ajustar cuenta en nuestras vidas. Entonces podemos entender que en este mandamiento la palabra dice que hay una prohibición y está en los mandamientos: no matarás, no hurtarás. Amado hermano y amigo, ¿por qué lo dice esto la palabra? Es porque puede ser de que actualmente no esté matando, pero puede ser que tenga un corazón asesino la persona, aunque esté dentro de una misma congregación. Y aquí el apóstol Pablo comienza a decir, de muchos están aún dentro de la misma congregación y pueden tener un corazón asesino. Así de que esto no vamos lejos
Amado hermano, esto pasa. Hay muchas personas que ya no están en la ley del Antiguo Testamento, pero están dentro de las congregaciones y tienen esto que dice el apóstol Pablo. Tiene un corazón asesino, así de que el Señor nos da un poder para poder controlar nuestro hombre natural y poder someterse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser cambiados y transformados por su gracia. Podríamos ilustrar esta cuestión con un ejemplo, amado oyente. El día de hoy, en esta ocasión, quiero contar una palabra de un indio que se había convertido al cristianismo y tuvo que hacer un viaje muy largo en un tren para dirigirse a su destino. Bien, cuando este indio llegó a aquella ciudad de destino, fue invitado a una reunión en el hogar, un hogar cristiano, en el cual había un grupo de jóvenes que estaban discutiendo en esa noche sobre la ley y la gracia. Algunos no veían bien la diferencia que había entre ellas, así que este indio pidió permiso para tomar la palabra y dirigirse al grupo de personas en aquel lugar. Yo llegué a esta ciudad viajando en tren, dice este hombre. Nos detuvimos en una estación por varias horas para cambiar de trenes. Allí en la sala de espera, mientras estábamos, observé algo que estaba en la pared y decía el cartel: prohibido escupir en el suelo. Esa era una regla específica para aquel lugar. Al mirar al suelo me di cuenta que mucha gente no había respetado esta regla. Pero cuando llegué a esta ciudad me hospedaron en un hermoso hogar cristiano. Al sentarme en la sala y mirar todo a mi alrededor, pude ver estos cuadros hermosos que están colgados en la pared. Pero no vi ninguna señal como aquella que había visto en la sala de espera de esta estación de trenes. Observé cuidadosamente el piso y la alfombra y ahí y me di cuenta que nadie había escupido en el suelo. Entonces llegué a la conclusión, dice este hombre. Llegué a la conclusión, oh, santo es el nombre del Señor. Entonces llegué a la conclusión de que en la espera de esta estación, aquella prohibición era una ley. Pero en la casa en que yo estaba hospedado, mi conducta quedaba librada a la gracia. Y amigo oyente, esa es la diferencia. Bajo la ley, el ser humano nunca la cumplió, porque la ley no estaba a la altura de la cual podríamos decir de ella, y la quebrantaba constantemente el hombre, la ley. Pero bajo la gracia, el ser humano es introducido en la familia de Dios. Y por la obra del Espíritu Santo tiene su disposición la fuerza para no mentir, la fuerza para no ir al pecado, la fuerza para no deleitarse en las cosas que uno tiene que decir constantemente no, porque ahora estoy en Cristo Jesús. Bendiciones a todos nuestros hermanos que están unidos y están escuchando esta poderosa palabra. Y si cometiera alguno de ellos seguramente algún pecado, amado hermano, usted rompería su relación y su compañerismo con Dios. Ahora, finalmente, el apóstol Pablo nos menciona en este versículo 10 de la carta de Timoteo de esta forma: que cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo añadió esta posibilidad por si hubiera alguien dejado de hacer lo que el Señor manda en la palabra y comenzar a abarcar el pecado de una forma deliberadamente. Así que Pablo está amonestando de que también aquel que no está predicando la sana doctrina hay que amonestarle para que se regrese a practicar lo que el Señor ha dicho en la palabra. Y seguimos con la lectura de este versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, este testimonio del apóstol Pablo. ¿Te recuerda la conversión del apóstol Pablo? En Hechos, en el capítulo 9, tenemos la palabra poderosa que nos comienza a decir la conversión de Pablo. Pablo se encontraba en aquel momento en un lugar muy especial. Y en aquel lugar que él iba camino a Damasco, en el lugar donde él vivía en Cilicia de Tarso. Ahora podemos entender que esta gloriosa palabra nos comienza a narrar
el episodio céntrico donde el apóstol Pablo se convierte a Cristo Jesús. Aquel día él comienza a decir que él está ahora predicando este glorioso evangelio, el cual le ha sido encomendado debido a su conversión en el Señor Jesucristo. Nuevamente nos encontramos con una de las declaraciones únicas que Pablo usa para describir esta palabra al joven predicador. Y encontramos lo que le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora aquí les dice Pablo, bueno, señores, ustedes algunos pueden decir, Pablo se autonombra un apóstol, pero ¿saben qué? A mí quien me puso es el Señor Jesucristo. Quiero que entiendan ahora, señores, de que yo estoy en este ministerio porque fue el Señor Jesucristo que me puso en este lugar. No importa lo que ustedes hablen, les quiere decir Pablo. No importa lo que ustedes digan. Lo que interesa es que el Señor Jesucristo a mí se me apareció. ¿Dónde? Se le apareció en Damasco para convertirse en ese poderoso apóstol de predicar la palabra del Señor. Nuevamente nos encontramos con estas palabras del apóstol Pablo diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Aquí Pablo dio gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Al hacerlo se enfatizó el señorío de Cristo y añadió, teniéndome por fiel me puso en el ministerio. La idea del ministerio es hoy una palabra mal entendida. Todos los creyentes están en el ministerio. En realidad, debemos decir que ninguno de nosotros está fuera del ministerio si somos hijos de Dios. Es decir, cada creyente tiene un ministerio en el Señor. Usted fue llamado, usted donde usted está, donde usted se encuentra, ahí fue llamado por el Señor. Usted tiene algo que hacer. Usted no se puede ir de este mundo sin cumplir la misión de la cual el Señor le ha llamado. Amado joven, amigo y hermano, quiero el día de hoy compartir esta palabra y decirle que el Señor Jesucristo está buscando soldados que proclamen su evangelio en la fila de este poderoso evangelio. Así de que usted no se puede ir sin escuchar la palabra del Señor y la palabra que está en su boca, la cual está para llenar el corazón a través del Señor Jesucristo y cambiar a través de ese efecto espiritual del Espíritu de Dios que llega al corazón de cada persona, porque usted seguramente tiene algo que dar de testimonio de lo que Dios hace a diario en su vida. Algunas personas aún no han recibido al Señor, pero tienen un testimonio del cual Dios les ha guardado y los tiene ahí por el momento, porque el momento de su llamamiento llegará. Ahora la palabra ministerio aquí nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Utilizó una palabra llamado diácono, que significa servidor. Usted recuerda en Hechos la conversión del apóstol Pablo. Pero también antes de eso, en el capítulo 5 nos da a conocer la historia de la elección de los 7 diáconos. Así que la utilidad de este término de diácono, de ministro, de obispo, de servidor, de dirigente, no está muy lejos de la Biblia, sino que aquí está en la Biblia. Y en la Biblia podemos encontrar entonces que en Hechos, en este capítulo, tenemos que se hace una elección de diáconos. Y esta elección de diáconos, amados hermanos, está en el capítulo 6, porque en el capítulo 5 tenemos la manifestación del Espíritu de Dios a través del don de sabiduría en el apóstol Pedro, referente a Ananías y a Zafira. Así que en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 7, nos da a conocer la elección de estos diáconos. Cada creyente es un servidor del Señor Jesucristo. Pablo aún llamó a los gobernantes ministros de Dios. Solemos decir que hemos votado por cierta persona o que está en determinado cargo en nuestra iglesia. Creemos que Dios, amados hermanos, es el que le ha puesto en ese lugar. Así de que usted y yo debemos de cumplir con nuestras funciones que han sido asignadas en el cargo que estamos.
Así que el apóstol Pablo ahora él está agradecido con Dios porque Dios le ha permitido estar en este cargo y en este ministerio de llevar este poderoso evangelio. Continuemos con este versículo del capítulo 1, el versículo número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos en Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora usted mira, el apóstol Pablo está diciendo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Quién era este apóstol Pablo? Este apóstol Pablo era aquel hombre famoso de que iba camino a Damasco con unas cartas en sus manos, y allí estaba él mismo llevando esas cartas para aprisionar a más creyentes y llevarlos a las cárceles por estar predicando el evangelio de cambio y de transformación. Pero ahora él está hablando de su experiencia personal. Aquí, habiendo sido blasfemo, Pablo usó esta palabra tremenda y dijo que él había sido un blasfemador de la palabra. Él había blasfemado y había maldecido al Señor Jesucristo y que le había odiado terriblemente en su corazón. Pero ahora creo que él había estado presente en la crucifixión y había ridiculizado al Señor Jesucristo. Pablo dijo que había sido blasfemo, perseguidor y que había injuriado a la iglesia. ¿Usted recuerda cuando Esteban? Ahí estuvo el apóstol Pablo, pero en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso. Ahora quiero decirle que muchas veces en nuestra ignorancia rehusamos al evangelio y hablamos muchas cosas muy feas antes de venir al Señor Jesucristo, no en contra de la fe evangélica o del evangelio de Jesucristo, el protestantismo, sino que hablamos en contra de Jesucristo. Amado hermano, pero el Señor nos perdonó porque en ignorancia lo hacíamos. Ahora Pablo dice, yo ignoraba de que existía un poder más grande hasta que me encontré con el Señor Jesucristo en aquel camino. Y Dios en su amor perdonó lo que yo había dicho, lo que había hecho, la persecución que hacía, las torturas que hacía en contra de mis hermanos. Después añadió que recibió la misericordia del Señor para seguir predicando esta poderosa palabra. Algunos de nosotros, por ejemplo, nunca pudimos entender que el Señor nos quería utilizar para su servicio. Pero un día el Señor llegó a nuestras vidas, amados hermanos, y nos hizo entender a través de su palabra de que nosotros estábamos en este camino no por voluntad humana, sino en este camino estábamos porque el Señor Jesucristo nos amó y nos llamó para predicar este poderoso evangelio. Ahora, Dios mismo es rico en misericordia y gracias a esa misericordia hemos podido continuar adelante, y a pesar de las dificultades y de las limitaciones, quiero decirle que aquí seguimos avanzando, predicando este evangelio del Señor Jesucristo. Pero en este versículo 13 vemos con toda sinceridad que el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así es, amado hermano, vemos con toda sinceridad y que no hay intención de evadir la responsabilidad. Pablo dice que por ignorancia y por incredulidad él había tomado aquella condición de seguir a todos aquellos que eran proclamados los seguidores de Jesucristo. Pero ahora él mismo acude y dice, y la gracia de nuestro Señor fue más grande, más abundante en fe y amor en Cristo Jesús. Aquí tenemos la evidencia clara de que Él nos ha salvado por su gracia, que le trasladó a un lugar de fe, de amor. En este versículo poderoso dice que es en Cristo Jesús. ¿Usted lo nota? Acá en Cristo Jesús significa entonces que es en su palabra que usted es salvo, en la gracia del Señor Jesucristo. Por eso dice, santifícalos en la verdad, santifícalos en el poder del evangelio, santifícalos en que en Cristo Jesús.
Aquí podemos entender que el evangelio no tendría poder si no hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hay seguidores múltiples a nivel mundial que proclaman este evangelio continuamente. No importando de que muchos ya han pasado a ser mártires del evangelio, pero aún sigo diciendo yo de que ellos tienen un galardón poderoso, de que recibirán de recompensa, no de mano humana, sino del Señor Jesucristo, el cual coronará y dará recompensa a sus seguidores. Así que la palabra de Dios nos sigue diciendo que el trabajo en la obra de Dios no es en vano, sino de que hay una recompensa espiritual de parte de Dios. Pero aquel que se ha decidido a seguir al Señor, también quiero decirle de que la palabra le insta a que también trabaje con sus manos para poderse mantener, que Dios mismo también le ayudará a suplir el llamamiento en el cual le proveerá para vivir en ministerio. Con todo esto, amado hermano, el Señor quiere que nosotros seamos personas conocedoras de la palabra, pero también nos preparemos en el ámbito no solo espiritual, sino también secular. El apóstol Pablo era un hombre muy reconocido, al menos 4 idiomas, y tenía diferentes categorías de preparación. Así que podemos decir de que nosotros los cristianos de este tiempo no nos podemos quedar atrás. Debemos de sobresalir, debemos de estudiar, debemos de incursionar en las diferentes áreas, siempre manteniendo nuestra perspectiva de cristianos con integridad ante las personas que aún no se han conectado a este poderoso evangelio. Entonces, ahora quiero leer esta palabra. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de cuales yo soy el primero. Este versículo es muy importante de la Sagrada Escritura. Aquí nos afirma que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Él no vino para ser el mejor maestro del mundo o el mejor carpintero que usted haya conocido, según la historia que nos da a conocer algunos libros apócrifos, o sea, en los libros que puedo decir, el Evangelio de José y de María, y se llaman los evangelios apócrifos, ¿sabes? Algunos cuentan la historia que dice de que Jesús hacía mesas. Entonces, cuando él estaba con su padre, el carpintero José, comienza a dar la historia de que tocaba las mesas y tocaba las sillas. Entonces, todo eso se vendía rápidamente porque las personas que llegaban a comprar esas sillas y esas mesas sentían un ámbito de paz. Y esto era cuando nuestro Señor Jesucristo estaba trabajando con su Padre terrenal ahí, elaborando aquellas sillas, aquellas mesas, y usted ya mirará todo lo que un carpintero puede hacer. Entonces es una historia, pero de un evangelio apócrifo. Ahora quiero darle a conocer de que Él no vino para ser el mejor carpintero, ni tampoco para ser el mejor maestro. Él vino para salvarnos. Él vino para redimirnos, para restaurarnos, para transformarnos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Algunos quizás no nos merecíamos este camino porque íbamos quizás camino al infierno, pero Él hace más de 2000 años atrás, amado hermano y amigo, cuando Él murió en la cruz, usted y yo morimos con Cristo en la cruz, pero que cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Ahora puedo decir algo así: si usted muere en Cristo, pues entonces ha pasado a una vida victoriosa. Si usted vive en Cristo, viva de una forma gloriosa para honrar su nombre. Así la misma palabra nos dice que en aquel día postrer se complementará esta poderosa palabra. Los que estén vivos serán transformados en cuerpo incorruptible, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán al sonar de la trompeta. Y esto tiene que ver mucho con ese arrebatamiento glorioso del cual nos habla la palabra, de que ahí irá nada más aquel que vive en una vida de santidad, en una vida unido al poder de Dios, que le cambia y le transforma para vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Así que quiero decirle, una vida santa, una vida apartada de toda maldad, una vida apartada del pecado. Usted puede decir, pero ¿cómo si estamos en un mundo lleno de pecado? Amado hermano, quiero decirle el día de hoy que usted
puede ser un pecador porque le concibió su madre y a mí también en pecado. Pero somos personas convertidas al evangelio y somos cristianos arrepentidos, que ya no estamos en ese nivel de pecado. Así que el Señor quiere que nos convirtamos de todo corazón al evangelio y vivamos de una manera extraordinaria, porque quiero decirle, simplemente usted era un pecador, pero Cristo le ha salvado. Y ahora usted es una persona salva, pero está arrepentida de lo que antes hacía. Así como el apóstol Pablo nos describe en su retrato interior, que él hacía cosas que no eran agradables y creía que estaba agradando a Dios. Pero ahora él nos dice, me arrepiento. Y gracias al Señor que me encontré con el Señor Jesucristo en ese camino para ahora estar predicando este evangelio. Por eso es que el poderoso evangelio que predicaba en esa voz y en esa boca y en esa palabra el apóstol Pablo era de que las personas se convirtieran al evangelio de Jesucristo y dejaran ese hombre viejo y vivieran no conforme a los rudimentos del hombre viejo, sino conforme a ese cuerpo transformado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba diciendo simplemente la verdad. Se consideraba el principal entre los pecadores porque había blasfemado al Señor Jesús, se había burlado de él. A pesar de todo este pasado, el apóstol Pablo pudo decir, yo he sido salvo. Así que el día de hoy usted puede unirse al Señor y recibir al Señor en su corazón y decirle, Señor Jesucristo, te necesito en mi vida. Quizás todo este tiempo no me he portado bien, he querido poner mi vida, he querido cambiar de una forma de la cual por mí no he podido, pero ahora en Cristo Jesús, amado amigo y hermano, usted lo puede hacer. El Señor está de su lado y si usted quiere recibirle, Él está dispuesto para ayudarle. Él no ha venido a condenar a nadie, Él ha venido a salvarlo. Él ha venido a cambiarle, Él ha venido a transformarle, pero ¿cómo? Rechazando el pecado. Si Cristo está en su vida, el pecado tiene que salir fuera de su vida. Cierto varón me comentaba y me decía, amada hermana, me es muy difícil perseverar en el evangelio ya que yo tengo antecedentes de ser un hombre promiscuo y me es difícil yo poder estar y conservar la palabra, de formarme en un hombre que tenga un carácter para resistir y tomar decisiones ante el pecado que me abate, mi carne propia. Así, amado amigo y hermano, todas las personas tienen dificultades, pero es en Cristo Jesús que vas a poder vencer. Es en el Señor que vas a poder vencer cualquier situación difícil que estés atravesando. Tú solo no puedes, pero en el Señor vas a poder vencer. Bendiciones a todos los que están conectados en esta hermosa hora. Dios sea bendiciendo sus vidas. Saludos y bendiciones a todos. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo en este poderoso estudio de la carta de Primera de Timoteo de esta forma. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, oh aleluya, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahora podemos entender entonces lo que nos está diciendo esta poderosa escritura. O sea, fui recibido por misericordia. Así como Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo, Dios tiene misericordia de usted, Dios tiene misericordia de mí, amado hermano. Es evidente que el Señor Jesucristo aún tiene misericordia y sigue salvando a las personas. Es evidente que el Señor Jesucristo aún sigue tratando con hombres y mujeres y llamándole al ministerio. Y continuó diciendo el apóstol Pablo, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. En el versículo 17 de Primera de Timoteo nos sigue diciendo Pablo, así él escribe a Timoteo, amado hermano. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta poderosa palabra el apóstol Pablo la escribe a la iglesia
de Efesios también en el capítulo 1, versículo 6, de esta poderosa carta de Efesios. Pero yo quiero decirle que también le escribe a Timoteo, diciéndole de su ministerio. ¿Por qué? Porque quiero decirle que el enlace y la conexión que hay es que en Efesios estaba la iglesia de Éfeso o la plantación de obra, y el pastor era el amado colaborador, el hermano joven Timoteo, amado hermano. Así que no quiero que vayamos tan largo, y por eso es que usted mira esta conexión de primera de Timoteo con la carta de Efesios. Así que la Biblia está conectada entre sí, todos sus versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero decirle que usted puede saberse la Biblia, pero si no tiene al Señor Jesucristo, de nada le sirve. Así de que usted necesita al Señor Jesucristo para ser cambiado y transformado. No es por saberse la Biblia, es por recibir salvación a través del Señor. Es porque la palabra nos cambia. Pero si nosotros leemos la palabra, oremos antes de leerla. Y ahí le decimos al Señor: ayúdame, Señor, a entender esta poderosa escritura. Ayúdame a entender esta poderosa palabra. Ahora, en el versículo 18, Pablo le hace un encargo al hermano Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora podemos observar acá esta frase, amado hermano. Podemos entender entonces de que le sigue diciendo el hermano Pablo de esta forma a Timoteo: hijo Timoteo, te encargo. Ahora esta carta de Timoteo es muy práctica y está relacionada con la iglesia local de nuestros tiempos. Las responsabilidades que tenía Timoteo en ella, como hoy también las pueden tener muchos ministros, ya sean diáconos, ya sean pastores, líderes, para mostrar la relación personal que debe de tener cada persona en el trabajo que Dios le ha encomendado en esa hora. La frase hijo Timoteo nos indica la única relación que había del apóstol con sus colaboradores, de que les trataba con ética, con palabra de motivación, con estrategia de llegar a lo más profundo de la mente, y esto se llama inteligencia emocional en las personas. Así de que quiero decirle que además de tener muchas categorías, el apóstol Pablo también utilizaba, amado hermano, la pedagogía y utilizaba la psicología. Así que puedo entender yo de que el hermano Pablo estaba dirigido en todas las áreas, pero el principal era dirigido a través del Espíritu Santo de Dios para llevar una palabra de convencimiento a todas las iglesias o plantaciones de obras que habían en el Asia Menor. Así de que la frase conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que el apóstol Pablo tenía un verdadero discernimiento espiritual y que evidente de que se había dirigido en aquel momento a este ministerio que estaba creciendo en su hermano de milicia, el hermano que era joven, era Timoteo. Amado hermano, aquí más adelante vamos a seguir viendo acerca del ministerio de este joven llamado Timoteo, el cual el Señor le había llamado a que desarrollara esa visión. Usted acuérdese de su abuela Loida, de su madre Eunice, los cuales le inculcaron esta palabra. Pero la palabra llegó al corazón de Timoteo cuando el apóstol Pablo llegó para la conversión y para el desarrollo de este hombre, de este joven, en un avivamiento espiritual para ser llamado a este poderoso ministerio. Muchos pueden recibir momentos de dificultades en su vida y pasar tormentas de desánimo, pero Pablo más adelante miraremos de que le dice: Timoteo, levántate, sigue predicando este evangelio, yo sé que tú lo puedes hacer, tú tienes la doctrina, tú estás capacitado, recuerda, yo puse las manos sobre ti, el presbiterio oró por ti, recuerda las profecías
que se te dieron. El Señor te ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que como Timoteo, muchas el día de hoy lo pueden estar pasando y diciendo, ¿será que el Señor me llamó? ¿Será que el Señor no me llamó? Y quizás están en ese vaivén de que voy o no voy al ministerio. Pero el Señor hoy quiere darle a conocer de que así como Él llamó a Pablo, y Pablo dice no era digno, así hay muchos que hoy están de esta forma. Quiere de que el Señor tome un cambio de idea y se vaya a lo más profundo en la presencia de Dios para conectarse con Dios mismo y recibir esa palabra de ánimo. Así como Timoteo recibió esa palabra, le digo el día de hoy, métase en la presencia de Dios y vuelva a recibir esa fuerza para seguir predicando este hermoso evangelio. Vamos orando y nos vamos a ir despidiendo de esta hora de programación. Siempre recordándoles, amados hermanos y amigos, siempre estaremos pasando los programas y síganos siempre en esta red del ministerio La Palabra de la Cruz. La bendición de Dios sea con ustedes, siempre escuchando Radio Jireh. En el mismo horario que estamos conectados de lunes a viernes en el horario de Nicaragua. La bendición de Dios sea sobre su vida. Le habla a su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. La bendición de Dios sea en su vida. Vamos a orar, amado hermano y amigo. Dios sea tratando con su vida de una forma muy especial. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra. Gracias en esta hermosa hora porque me has permitido compartir, Señor, este poderoso evangelio. Gracias, Señor, tú has sido fiel. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú nos enseñas cada día, Señor amado, a participar en tu palabra, a militar, Señor amado, en tu palabra, a pelear esa buena batalla en este mundo. Los creyentes estamos en una batalla espiritual, pero confiamos que Dios es el que toma nuestras manos, el que nos dirige, Señor, para darnos la victoria en nuestro ámbito espiritual, en todo lo que nos rodea, porque tu palabra nos dice, Señor amado, de que este camino no es en vano. Hay una recompensa para todo cristiano, hay una victoria para todo aquel que cree en él. Ahora lo creo, Señor amado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el enemigo es real, así que prepárate. Oh Señor, llena nuestras vidas de tu presencia, de tu poder, de tu palabra. Que seamos, Señor amado, no personas con nada más palabra que sea olvidadiza, sino que nosotros retengamos tu palabra y seamos hacedores de ese poderoso evangelio para predicar esa palabra con poder y autoridad en los lugares donde tú nos pongas, Señor amado, para llevar ese evangelio a las personas, Señor, que han de ser salvos. Llénanos, Señor, para guardar tu doctrina, para guardar tu palabra, para someternos bajo tu presencia y tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Siempre escúchenos en el mismo horario en el programa La Palabra de la Cruz. Bendiciones.